Buenas tardes. Esta es una explicación para los grados séptimo y octavo, en las cuales veremos el uso de la aplicación de Excel, algunos ejercicios básicos y el uso de fórmulas en Excel. Para empezar, debemos tener en cuenta que esta es la hoja de trabajo de Excel, que está conformada por filas, que son estos elementos que tenemos acá, ¿sí? Son elementos horizontales, y estas filas está cada una indicada con un número, como se observa en este momento. Estas filas se están cruzando, como observamos, con estos elementos que se denominan columnas, y las columnas están definidos sus nombres con las letras mayúsculas que nos indica acá, las letras del alfabeto. Así tenemos la columna A, la columna B, la columna C, D, E, F, G, y ahí sigue, ¿sí? Cuando termina el alfabeto empieza a hacer combinaciones de letras. Entonces, de igual manera tenemos las filas desde la fila 1 en adelante, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Para tener en cuenta el cruce de una fila con una columna se denomina celda, que es lo que nosotros tenemos acá en este momento seleccionado, ¿sí? Esta es una celda y el nombre siempre me va a aparecer aquí en esta parte denominada cuadro de nombres. Y esta celda se llama A1, ¿sí? De igual manera tenemos, si clicamos por acá, la celda C1, ¿sí? Siempre primero se coloca por referencia el nombre de la columna seguido el número de la fila. Por acá tenemos esta celda B7, por acá D9, E8 y así simplemente el cruce de la columna con la fila me indica el nombre. En este caso tenemos la celda seleccionada, que es la que está acá, remarcada K con 10, entonces tendremos K10 como nos lo indica acá, el cuadro de nombres. Bien, con esa parte clara entonces nosotros debemos tener en cuenta que lo que se almacena en cada una de estas celdas que tenemos acá pueden ser datos numéricos, también pueden ser datos de tipo texto, ¿sí? Según las características del trabajo que se está realizando. Pero generalmente Excel se utiliza para realizar en su mayoría cálculos de tipo numérico, aunque también tiene aplicaciones, reitero, utilizando elementos de tipo texto para configurar archivos con funciones específicas, ¿sí? Entonces, son archivos un poco más estructurados donde se deben incluir un conjunto de instrucciones que permiten hacer el ingreso de esos datos de tipo texto. Y nos enfocaremos por ahora en el uso de Excel en valores numéricos. Entonces, vamos a agregar datos a estos elementos para ir observando cuál es la finalidad del trabajo en Excel. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar acá el siguiente conjunto de datos. En estas celdas. Agregamos acá un dato, incluyendo un valor decimal. Nosotros podemos configurar estos datos y definirlos teniendo en cuenta el formato que estos elementos tienen. Aquí agregamos el formato cuando son datos de tipo decimal, le agregamos o podemos determinar qué tipo de dato es.
y la notación que queremos que aparezca. Entonces debemos tener en cuenta eso, ya que Excel maneja algunos formatos específicos para este tipo de elementos. Podemos agregar algún formato general o un número, ¿sí? Igual acá también podemos agregarle que es un formato de tipo número. Procedemos entonces ahora a realizar operaciones con estos elementos. Vamos a configurar acá en esta parte superior las operaciones básicas, que son la suma en Excel, la resta, el producto y la división. Son las operaciones básicas en Excel. Entonces vamos a hacer la suma utilizando acá elementos de esta fila, entonces vamos a realizar la suma de estos elementos. Toda fórmula en Excel siempre debe iniciar con el signo igual, entonces arrancamos colocando el signo igual y a continuación damos clic en las celdas que vamos a emplear como elementos sumando. Entonces tenemos este elemento más este elemento más este elemento y damos Enter. Aquí nos aparece el resultado de la suma de estos elementos, pero lo que nos interesa es la fórmula. Entonces observen acá, si le doy clic acá, aquí en esta parte me presenta la fórmula y si le doy clic me muestra qué elementos componen la operación que estoy realizando. Entonces aquí me los muestra en diferentes colores para poder identificarlos, ¿sí? En este caso, ¿de acuerdo? Bien, a continuación vamos a realizar aquí, utilizando los elementos, algún par de elementos de esta fila para la resta. Entonces, por ejemplo, colocamos acá igual, vamos con este elemento menos este elemento y realizamos la operación. En este caso el resultado nos da -1. Observemos acá igual que en el caso anterior, si doy clic arriba donde está la fórmula, esto es lo que se denomina una fórmula. Ojo con eso, tener claro, esto es una fórmula. Esto es lo que debemos aprender nosotros a realizar en Excel, porque pues las operaciones matemáticas ya desde primaria nos las han enseñado. Aquí debemos aprender es cómo se configuran operaciones utilizando estas fórmulas que se construyen con los nombres de las celdas que contienen los datos. En este caso B4, observen acá que está en color azul, y C4 que está en color café. Entonces ahí se configura en este momento la resta. Para el producto vamos a utilizar de acá este elemento. Entonces vamos a colocar acá igual, vamos a utilizar este elemento y acá el producto, el operador de producto es diferente, es un asterisco. Vamos a colocarlo por este elemento, damos Enter y acá nos dice que es un valor. Entonces ahí cuando indica que es un valor es que se ha presentado un inconveniente. Tenemos que verificar cuál es el problema. Entonces primero tenemos que identificar si son los datos. Entonces, al colocar el dato acá, observemos el formato que tiene. Vamos a cambiar esa punto por una coma y le vamos a dar Enter. De igual manera acá observamos el formato y le damos Enter. Observamos que en este momento ya nos genera un resultado. Entonces, ojo con eso. Entonces, sí hay que tener en cuenta que cuando nos den cifras decimales, tenemos que necesariamente, en el caso de un computador portátil, utilizar la coma para separar la cifra entera de la decimal, ¿sí? Para que no haya el problema que teníamos anteriormente, o si no, nos va a botar pues un valor, numeral valor, como estaba anteriormente. Entonces, eso. Observemos acá nuevamente el resultado. Esta es la fórmula que utilizamos, la que escribimos ahí, aquí está. Y acá nos muestra, si le doy clic ahí, los componentes o de dónde salió ese resultado, que es en este caso A5 y en este caso también B5. Y eso nos da el producto, el resultado que tenemos aquí, y esta es la fórmula, lo que nos interesa.
Posteriormente, para ver la división, veamos un ejemplo nuevamente acá de esta fila 3. Entonces, colocamos nuevamente igual. Y utilizamos de manera sencilla un par de elementos de acá, que puede ser este elemento. Aquí la división, observen el símbolo que se utiliza para hacer la división en Excel. Es este elemento, el backslash. Y hacemos ahí la división, damos enter y automáticamente se nos configura. Nuevamente, para ver de dónde salió ese resultado, vamos acá, le damos acá, acá nos muestra la fórmula como ven, y acá podemos ver los componentes de esa fórmula con colores para identificarlos. Entonces, de esa manera es que yo aplico, digamos, las fórmulas acá de una manera fácil y sencilla en Excel. Estas son las operaciones básicas en Excel, ¿de acuerdo? Para tener en cuenta esa parte, y como indico, siempre saber que lo que nos interesa construir son las fórmulas. Bueno, ya cuando hice los cálculos acá, entonces este archivo, si me lo están solicitando enviar esa tabla, pues simplemente guardo mi archivo, ¿sí? Le doy un nombre y lo puedo enviar como archivo adjunto en el caso que me soliciten esa actividad en una guía. De igual manera yo puedo verificar mis fórmulas acá, simplemente me voy acá a esta parte donde dice vista, ¿sí? Observamos acá que aquí tenemos una barra de fórmulas, tenemos acá todos los elementos. Y acá también nosotros tenemos la posibilidad de ver las fórmulas que en este momento nos las muestra. Damos clic acá y le decimos acá en esta lista mostrar fórmulas. Entonces observen el cambio que va a haber. Ya no me muestra los resultados de las fórmulas que utilicé. Y aquí, utilizando esta herramienta, ojo, es que puedo verificar que mis fórmulas son correctas o están adecuadas. Para eso es que debo utilizar esta herramienta de mostrar fórmulas. Entonces ya hice qué operaciones en este caso realicé, la suma, la resta, el producto y la división con mis fórmulas respectivas, como están acá, indicando pues la celda o el contenido de celdas que utilicé, los nombres de celdas que utilicé, y ahí me indica pues el elemento que estoy utilizando, estos valores numéricos. Nuevamente vuelvo y quito acá y regresa a los resultados. Entonces acá sí puedo ver ya los resultados numéricos, pero reitero, lo más importante es saber y tener claro estas fórmulas que son las que se utilizan y es la finalidad de la utilización de Excel, ¿de acuerdo? Tener claro y constante esa parte en lo que es el manejo de las fórmulas, en este caso las operaciones básicas.